Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 5 de agosto de 2018. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos proveen los proverbios de Salomón. Seguimos adelante con la miniserie llamada Principios Sabios para las Relaciones Sanas. Esta es la quinta parte. Estaremos estudiando Proverbios 19, 23 y 25. Abordemos ahora dos proverbios que, aunque están separados por un texto entre ellos, el 24, se relacionan en el tema que manejan. El primero nos habla del origen de toda la sabiduría o de toda sabiduría, y el segundo nos habla de una de las estrategias de la sabiduría. Leamos cada versículo, hagamos otra paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Versículo 23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Paráfrasis. Ser un creyente adorador de Dios nos ayuda a disfrutar de la vida. Un ser humano temeroso de Dios puede descansar en el Señor y no tendrá desgracias causadas por el mal. Versículo 25. Hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Paráfrasis. Castiga al que se burla de lo bueno y hasta el inexperto se volverá listo, porque cuando se corrige, el que es listo aprenderá importantes verdades para vivir. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Número 1. Principio de toda sabiduría. El principio de toda sabiduría. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Por supuesto que se relaciona con el capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Estudiemos este pasaje parte por parte como si hiciéramos una paráfrasis exhaustiva y profundicemos en las enseñanzas que nos presenta, incluso cada frase. Primero dice el temor de Jehová. Esto tiene que ver con reverencia, respeto, reconocimiento de quién es Dios. Es lo mismo que creer en Dios, convertirse y ser su discípulo dispuesto a adorarle. Un discípulo, uno que camina con Dios, es alguien que tiene temor de Dios. Luego dice, es para vida. Podemos interpretar esta frase de dos maneras. Primera, como una alusión a la eternidad, a la vida eterna, es decir, quien tiene temor de Dios vivirá para siempre, vida eterna. Pero no es posible, no es muy probable que sea así como se haya tenido el pensamiento en el Antiguo Testamento. Así que hay una segunda opción, como una alusión a la vida próspera, una vida feliz, dichosa, llena de satisfacción. Es probable que esta segunda idea sea la del proverbista, porque así se pensaba en el Antiguo Testamento cuando se pensaba en vida. No se pensaba solamente, o no se pensaba en la eternidad, en el cielo, calles de oro, mar de cristal. Aún no había sido revelado esto acerca del cielo, sino se pensaba en vida terrena, en vida próspera, vida feliz, como si dijera, quien teme a Dios vive mejor. Luego sigue diciendo el proverbio, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. El reposo es importante en el contexto de la teología del Antiguo Testamento también. El día de reposo, o sábado, había sido santificado por Dios. Recuerdan, Dios creó el mundo en 6 días y luego descansó el día séptimo, el día sábado. Descansó. Pero en el Nuevo Testamento sabemos qué significa eso. Se refiere al descanso espiritual, un descanso basado en la gracia de Dios. El hombre no tiene poder para salvarse, así que ni siquiera cumpliendo completamente los mandamientos de la ley de Dios, y no puede hacerlo. Así que necesita depositarse en las manos de alguien más grande que él. Necesita descansar en la gracia de alguien poderoso que lo rescate, que lo salve, y ese es Dios. Así que el descanso es una vida de confianza en Dios. Luego dice, no será visitado del mal. ¿Recordamos el Éxodo? ¿Recordamos la última plaga del Éxodo? El ángel vengador de la muerte llegó a las casas de los egipcios y en toda casa hubo un funeral porque se murieron todos los primogénitos. En algunas casas hubo 2 funerales porque el padre era primogénito y el hijo era primogénito. Y entonces hubo una mortandad espantosa. Pero de hecho Pascua significa pasó de largo. No nos visitó el mal, que es lo que dice este proverbio. No será visitado del mal. Esta es una especie de promesa, pero tiene una lógica natural. Quien hace el bien, es decir, quien siembra el bien, regularmente segará el bien, segará lo bueno, es decir, que no experimentará las nefastas consecuencias de andar haciendo lo malo. Como conclusión de esta parte del proverbio podemos decir lo siguiente: el temor de Dios es el reconocimiento nuestro de la soberanía divina. Ser sabio y ser bueno son sinónimo. Caminar con Dios es el mejor camino para tener una vida próspera y feliz.
Y la clave de la prosperidad es el descanso en Dios. De hecho, eso es ser próspero, es ser una persona que descansa en Dios. Segunda enseñanza, el proceso de la sabiduría. Versículo 25 dice, hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Ahora el proverbio nos habla de uno de los métodos como el necio o el ignorante pueden llegar a ser sabios. La redacción es un poco confusa, pero podemos interpretarlo de la siguiente manera. Existen dos caminos para aprender, para dejar de ser simples, para dejar de ser ignorantes o no sabios. Primer camino, aprender en cabeza ajena. Así se dice, ¿no? Cuando uno no aprende por sí mismo, sino aprende por el ejemplo de otros. Hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado, dice el texto. El castigo sobre alguien que se burla de las enseñanzas de Dios, es decir, un insolente, un burlón, puede ser una experiencia que haga que algunos ignorantes se conviertan en sabios. Es decir, el castigo de un escarnecedor puede convertirse en un instrumento para que algunas personas se conviertan en sabios, porque se dan cuenta de las consecuencias negativas de ser así. Podemos decir que lo bueno de los malos es que les va mal y con eso enseñan a otros. ¿No es eso lo que hacemos los padres cuando tenemos la oportunidad de usar una desgracia de alguien para dar una buena lección a nuestros hijos? Ya ven lo que le pasa a los rateros o ya ven lo que le pasa a los hombres buenos para nada. No hacemos eso los papás. Una desgracia de alguna persona que le pasa algo malo y la utilizamos para enseñar. Cuando algún malo tiene un éxito ni lo mencionamos, ni siquiera hablamos de eso. Pero cuando a alguien le va muy mal en alguna área de la vida porque es una persona mala, entonces podemos enseñar. Es que se puede aprender en cabeza ajena. En segundo lugar, o segundo camino, aprender por medio de la disciplina, dice el proverbio, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Algunos seres humanos son dóciles a la disciplina y no reniegan del castigo. El proverbista les llama entendidos, porque se trata de personas dispuestas a aprender, a crecer, a madurar, a ser mejores. El resultado es entenderá ciencia, dice. Es decir, adquirirá conocimientos que no tenía. Estos proverbios tienen que ver con las relaciones interpersonales de los individuos, en tanto que las relaciones nos son concedidas para que aprendamos, para que crezcamos, para que seamos mejores. Nadie aprende o madura solo, se requiere de los otros para aprender, para madurar, para crecer. En resumen, los dos proverbios nos exhortan a vivir en sabiduría, sea como sea que aprendamos, en cabeza ajena, o por disciplina que nos ha sido dada por la vida, sea como sea que aprendamos, debemos andar en sabiduría. Resumamos algunas de las enseñanzas más importantes entonces de estos dos proverbios. Número 1, sabiduría es la habilidad de saber vivir, es disfrutar la vida, cumpliendo nuestra misión y compartiendo felicidad con otros. Vivir en amargura, en infelicidad y tristeza es una necedad. 2, la sabiduría se basa en una experiencia espiritual de conocer a Dios. Comenzamos a ser sabios cuando le entregamos nuestra vida a Dios, cuando nos ponemos a cuentas con Él, cuando decidimos seguir su palabra. 3. La necedad y o insensatez es natural al ser humano. La sabiduría es una elección. Consiste en aceptar por fe la gracia de Dios que nos convierte en sus hijos y comenzamos a vivir entendiendo que tenemos un propósito, porque vivir sin propósito y sin comunión con Dios es una desgracia. 6. Podemos elegir ser sabios. Cuando vemos los resultados dolorosos y nefastos de la necedad de otros, o bien cuando somos disciplinados por la vida y decidimos aprender la lección, entonces somos sabios. Y número que sigue, 7 me parece. No importa cómo lo hagamos, ni qué sea lo que nos provoque, conviene ser sabios. Me parece que solamente dije 5 enseñanzas y ya llegué hasta el número 7 por equivocación, pero estas 5 enseñanzas son conclusiones que estos dos proverbios nos dan. Déjeme concluir con un ejemplo. Joaquín Capilla Pérez nació en la Ciudad de México el 23 de diciembre de 1928 y murió en la Ciudad de México el 8 de mayo del 2010 de un paro cardíaco. Fue un clavadista mexicano, considerado como uno de los mejores deportistas de nuestro país en la historia. Es el que más medallas ha ganado en la historia del deporte en México, en las Olimpiadas. Es el máximo medallista mexicano, es decir, en Juegos Olímpicos de todos los tiempos, con 4 medallas y el primero que logró ganar medalla en más de una edición olímpica. Ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956, una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Helsinki
1952, y 2 medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres, 1948, y los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956. Se le considera también el fundador de una larga tradición en los clavados que ha tenido México en los Juegos Olímpicos. Después de sus logros deportivos, incursionó en el cine, fue actor de cine, y en medio de su fama y sus diversos logros, tuvo que luchar por años contra el alcoholismo. Sí, llegó a ser un alcohólico. Un día encontró una puerta de salvación y fue liberado del vicio. Él mismo dijo: el clavado más importante que he realizado en mi vida ha sido en la Biblia. La leí y me encontré con mi Señor Jesucristo. Él se entregó a Cristo, se hizo creyente, discípulo de Jesús. Después de sus muchos dolores y amarguras causadas por el alcoholismo, decidió creer en el Señor y fue sanado y salvado. Seguramente vio a muchos otros fracasar y experimentar dolor por sus desórdenes, y él mismo fue disciplinado por la vida, pero decidió aprender la lección y fue bendecido. No importa cómo ni por qué pero aprendamos, sigamos al Señor y desarrollemos una vida sabia para ser felices, plenos y para cumplir una misión en la vida. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.